y nosotros vamos a pasar a la siguiente ponencia, que ya es la última de esta segunda jornada de este VLC Testing 2023. Os recordamos cómo funcionan, por si alguien se está uniendo ahora. La ponencia durará 30 minutos y luego 10 minutos de preguntas que podéis ir lanzando a través del botón de preguntas que está en la plataforma. Y para la gente que está en los auditorios del ITI, se los podéis ir pasando a nuestros compañeros y compañeras que están allí mismo para que nos las pasen. Dicho esto, vamos a pasar con la siguiente y última ponencia, que nos la va a hacer María Amelia Castañeda. María Amelia es licenciada en informática con más de 25 años de experiencia en el área de IT, abarcando desde tareas de programación, análisis funcional, desarrollo y pruebas de software. Actualmente gestiona y lidera equipos de testing on-site y remotos bajo metodologías de trabajo ágil, en los que no solo coordina las actividades propias de la disciplina, sino que realiza assessments, define roadmaps y ejecuta los procesos de calidad de software. Amante de la docencia, en forma paralela se dedica a formar profesionales en el área en Crowdar Academy, la academia de testing que coordina desde Crowdar. Si bien los equipos que coordina son varios y numerosos, siempre existe el espacio de disfrute en las reuniones semanales en las que no solo comparten la problemática específica laboral, sino que se comparten cosas cotidianas, donde a pesar del trabajo remoto se les permite acercarse en lo personal acortando las distancias físicas. Esto hace que los encuentros esporádicos en las oficinas sean tan familiares como si trabajasen todos juntos en un mismo sitio. Así que, bienvenida María Amelia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer. Gracias. Acá desde Argentina estamos. Bueno, para mí es mediodía, para ustedes es la tarde. Así que bueno, ustedes ya están terminando el día. Bueno, un gusto poder participar de este encuentro, de estas charlas de testing. No pude viajar, lamentablemente. Esperemos que en algún momento se dé la oportunidad, ya sea como participante o como oyente nomás, ¿no? De ir a ver qué se Ojalá, para el trata. año que viene. Sí, tengo en planes cruzarme al viejo continente el año que viene, pero vamos a ver si se puede dar. Bien. Perfecto, pues nada, te vamos a dar paso con tu ponencia de testing continuo, el puente Bárbaro. hacia la perfección del software. Así Bueno, que, adelante. muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? A ver que me ubique acá en la pantalla porque tenía todo preparado, pero siempre. Bien. Bueno, mi charla se va a tratar un poquito de testing continuo. Vamos a hacer, bueno, primero me presento un poquito más. Yo trabajo en Crowdar desde hace 4 años ya, en un cambio que hice de pasar de una empresa que se dedicaba a un producto y trabajar solamente sobre ese producto, pasé a trabajar en una empresa que se dedica al testing de software. eh, y estamos trabajando con muchos clientes, con muchos productos, dando diferentes servicios, con lo cual la cantidad de cosas que pude ver y aprender en estos últimos 4 años es fabulosa, es espectacular. También hemos trabajado mucho desde Crowdar en procesos de testing, porque siempre veíamos que los clientes venían con la misma problemática, ¿no? Esto lo pudimos determinar a partir de los assessments que vengo haciendo desde ese momento, definición de procesos que tenemos que hacer para que las empresas que nos contratan puedan poner en marcha esto que es la calidad en el software que generan. Sí, bueno, esto siempre de la mano con un equipo que hay que ayudar a moverse, ayudar a producir y produciendo también hands-on, porque cada tanto estamos ahí probando y haciendo el trabajo duro, como digo yo, no solamente definiendo y guiando al resto de los equipos. Bien, y también como mencionaron los chicos acá en la presentación, me encanta dar clases y en nuestra academia de testing formamos testers que luego muchos de ellos son hoy colaboradores nuestros en Crowdar. Bueno, vamos a pasar ahora a revisar un poquito la agenda que tenemos. Em,
Bueno, la primera parte va a ser un poquito contar cómo vine trabajando yo y las distintas etapas en el proceso en mi tiempo de profesional, cómo fui interactuando con los proyectos de desarrollo de software, las cosas que nos fuimos encontrando y cómo llegamos a esto de el testing continuo, que es lo que queremos de alguna forma contarles hacia la mitad de la presentación, un poquito antes. Bien, cuando yo inicié mis actividades profesionales en el mundo de IT, obviamente que los tiempos que manejábamos eran otros. Yo, para que se den una idea, arranqué trabajando allá por el año 92, 93, haciendo desarrollos que no tenían casi interfaz de usuario, mucha base de datos, y bueno, después en una segunda etapa un poco más avanzada empezamos a trabajar con estas aplicaciones visuales donde teníamos una interfaz gráfica, etcétera, ¿no? Ventanas, Windows y demás. En estas primeras etapas, los usuarios finales recién estaban empezando a amigarse también con esto de gestionar sus tareas a partir de sistemas informáticos. O sea, ellos tenían una tarea manual que tenían que empezar a hacerla a través de una aplicación informática o tenían que soportar parte de sus tareas a través de una aplicación informática. Y muchas veces no sabían qué era lo que querían. Cuando íbamos a relevar qué necesitaban, era difícil entenderlos y también era difícil mostrarles cómo podían solucionar esas tareas a través de una aplicación. Por eso los procesos de desarrollo en ese momento eran muy largos, había una gran etapa de análisis de requerimientos, teníamos que de alguna forma dibujar alguna pantallita para mostrarles, esto es lo que querés, acá querés ingresar este dato. Me acuerdo yo cuando diseñaba pantallas en un papel y hablábamos con los usuarios, aprobaban eso, hacíamos cambios, iterábamos, ¿sí? Luego se escribía todo eso y le decíamos, bueno, toma, léelo. Necesito que me valides que voy a hacer esto. Bien, ¿por qué? Porque era muy costoso desarrollar y por ende queríamos dejar por sentado que era lo que ellos nos pedían. También había una etapa de análisis de datos, de cómo implantábamos eso en la base de datos, ¿sí? Los famosos modelos de entidad-relación, los diagramas que se hacían para diagramar las bases de datos, las tablas, las relaciones entre las tablas, etcétera. Bueno, una vez que todo eso estaba listo, se pasaba a desarrollo, ¿sí? En el desarrollo íbamos haciendo entregas parciales de lo que se iba desarrollando y el analista funcional, que en ese momento le decíamos analista de sistemas, era el que de alguna forma probaba el software que uno producía y daba, bueno, esto está de acuerdo a lo que se escribió. Y en ese contexto, yo no recuerdo en esas primeras etapas haber hecho pruebas formales con la formalidad que las trabajamos hoy. Bueno, al final, cuando teníamos un paquete medianamente aceptable de cara al usuario, ¿sí? Empezamos a instalar esos productos en el ambiente en que el usuario lo iba a utilizar y en esa época muchas veces era en las máquinas locales, íbamos con discos, con instaladores, instalábamos el producto, lo conectábamos, bueno, y era todo un chino, le decimos en Argentina, porque era complejo ir, venir, que andaba, que no andaba, hasta que quedaba funcionando en la máquina del usuario final. Cuando el usuario final lo empezaba a utilizar, decíamos, bueno, esto es nuestro logro, terminamos, entregamos el producto. También pasaba a ser el inicio de nuestra frustración porque al ponerse el usuario frente a ese producto, a veces no cumplía con las expectativas. Por ahí lo había pedido otro usuario en nombre de él y no era lo que necesitaba realmente y empezaban las idas y vueltas que eran realmente costosas. Bien, ¿qué pasó después? Empezó toda la era de Internet. Yo todo eso lo viví. Yo me acuerdo que tenía Internet con dial-up con el teléfono, ¿sí? Entonces empezamos a tener aplicaciones en Internet, aplicaciones en la web, ¿sí? Y esto hace que un montón de cosas empezasen a llegar en forma masiva a los usuarios finales, ¿sí? Cuando empezamos a tener más usuarios y más gente está mirando lo que nosotros desarrollamos, sí, empezó a cambiar el paradigma. El paradigma ya venía cambiando desde antes, ¿no? Pero empezamos a hablar de esto que se llama agilidad, ¿sí? En la agilidad se empezaron a poner algunas
a priorizar algunos temas. Acá tenemos los 4 principios de la agilidad, ¿sí? Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, software funcionando sobre documentación exhaustiva y respuestas ante el cambio sobre seguir un plan. Bueno, ¿esto qué significa de alguna forma? Significa que todos estos grandes y largos procesos que teníamos de análisis, de escritura de los requerimientos e implementación, para entregar al final algo, empiece a reducirse en etapas más cortas. Entonces se empezó a pensar en una construcción de software en la que se itera en el proceso de descubrimiento, implementación, prueba, entrega tantas veces como sea necesario hasta llegar a lo que el usuario necesite. ¿Con esto qué hacemos? Involucramos al usuario desde etapas tempranas para que ese feedback nos lo dé tempranamente y podamos rehacer el proceso de trabajo o reformularlo o redefinirlo o agregarle cosas más rápidamente. ¿Sí? Por otro lado, como ya lo mencioné antes, el desarrollo web empieza a reemplazar las aplicaciones de escritorio. Entonces, el despliegue de producto pasó a ser mucho más sencillo. Yo no tenía que ir a todas las máquinas de mis usuarios a hacer una instalación, sino que simplemente desplegaba en la nube el producto que estaba desarrollando, ¿sí? Y los usuarios lo accedían desde ahí, ¿sí? Y a partir de acá las pruebas empezaron a tener más grado de formalidad. ¿Por qué? Porque al haber iteraciones, como muestra acá el dibujito, iteraciones permanentes, ¿sí? Las pruebas tenían que hacerse en cada iteración. Entonces, si yo no dejaba escrito lo que había probado, era complejo, em, era complejo repetir ese set de pruebas, también pensando en que por ahí no era la misma persona la que repetía las pruebas en ese momento. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Seguimos avanzando en el tiempo, la problemática esta se hace cada vez más, la problemática no, los requerimientos se hacen cada vez más complejos, los cambios son cada vez más frecuentes, la urgencia ante nuevos requerimientos, de los nuevos requerimientos generan cambios permanentes en el software funcionando. Los proyectos que se encaran deben ser atendidos con rapidez, ya que posiblemente cambien en el corto plazo. Lo que se planifica hoy, por ahí dentro de 3 meses, dejó de ser tan necesario y hay una idea superadora que el usuario o stakeholder quiere implementar o llevar adelante. Entonces, los procesos de desarrollo de software deben adaptarse a esta situación. Pero acá sí empezamos a pensar que vamos a buscar esa adaptación, vamos a buscar esos cambios, pero nunca sin perder la calidad. Entonces, la calidad pasó en los últimos años a ser un factor fundamental que condiciona el éxito o fracaso de un producto de software. En todo este contexto, las organizaciones están todo el tiempo adaptando las entregas de sus productos para alcanzar periodos de tiempo más cortos y así poder dar respuesta a las necesidades del usuario final. Por este motivo, la entrega continua, que es uno de los hitos importantes, ¿sí? Se ha convertido en un tema crítico y para lograrlo, además de la integración continua, que es algo que está en el modelo, ¿no? Y el despliegue continuo se suma el testing continuo, ¿sí? Y acá llegamos al punto en el que vamos a empezar a hablar del título de la presentación, que es el testing continuo, ¿sí? Bien, el testing continuo es un proceso dentro del proceso de desarrollo de software que ejecuta tests en todas las etapas del desarrollo de software, ¿sí? Y el objetivo básico es obtener un feedback rápidamente y detectar riesgos lo antes posible. Si nosotros miramos nuestro proceso de desarrollo de software, que coincide con el dibujito anterior de agilidad, donde tenemos ciclos de desarrollo, despliegue, testing y feedback, ¿sí? Acá lo tenemos de la misma forma. Tenemos el plano, la idea, tenemos la construcción de ese plano, de esa idea que se traduce en software, ¿sí? Tenemos la integración continua, tenemos el deploy, automatización, release al entorno que sea, y a partir de esto tenemos algún feedback, ¿sí? Que hace que se genere una nueva idea, un nuevo plan y se vuelva a repetir este proceso de trabajo.
Ahora, en esta cinta roja que está acá alrededor del proceso completo de desarrollo de software, tenemos el testing continuo. Fíjense que el testing continuo son cosas que es una actividad que ocurre en todas las etapas. ¿Bajo qué formatos? En el formato de idear un plan, por ejemplo, bueno, el testing es revisar las historias de usuario, tienen toda la información que necesito, tienen los criterios de aceptación para que yo pueda empezar a trabajar sobre las pruebas, ¿sí? Reviso esa documentación funcional está correcta, está completa, tiene alguna falla, alguna inconsistencia. Bueno, en ese punto es donde tenemos que avisar y decir, ojo que acá se puede generar una incompatibilidad, ojo que esto no es compatible con tal tema que está desplegado en tal entorno, o etcétera, ¿sí? En el proceso de construcción tenemos otra etapa de testing que tiene que ver con el testing puntualmente del código fuente de mi software. Cuando hago el despliegue y la integración continua, ¿sí? Podemos empezar a hablar ya de otro tipo de testing funcional, testing de performance, ahora lo vamos a explotar un poco más. Lo mismo en esta sección de test automatizados, test de seguridad en los releases, y después el feedback está relacionado muchas veces con las pruebas los user acceptance tests, donde el usuario final es el que verifica o valida que lo que está utilizando cumple las expectativas, es lo que justamente él o ella necesitaba. ¿Sí? Bien. Fíjense que este testing continuo promueve, y esto se habla en todas las charlas de testing, lo que se llama el shift left testing. Esto significa, voy a probar lo antes que pueda. No muevo el proceso de prueba lo más a la izquierda en el proceso de desarrollo que pueda. Desde que estoy generando algo relacionado con mi producto de software, empiezo a hacer pruebas, ¿sí? Desde la documentación en adelante, ¿sí? Bien. Esto hace también que los miembros de un equipo puedan aprender continuamente sobre su producto, ¿sí? Y con el objetivo de aumentar la calidad y también la confiabilidad tanto del equipo como del el usuario o el que encargó ese producto de software. Bueno, ¿cuáles son entonces los objetivos del testing continuo? Partimos de 4 objetivos básicos muy sencillos. Primero, reducir costos en el desarrollo de software, ¿sí? Testear lo antes posible implica encontrar los problemas lo antes posible, implica resolverlos lo antes posible, y esto, en definitiva, implica que el costo de solución sea lo más económico posible. Minimizar la ineficiencia, minimizar los riesgos y reducir el time to market, ¿sí? Queremos el producto funcionando lo antes posible. Bien, pasemos a la siguiente. Como parte de una empresa especializada en testing como es Crowdar, desde que estoy acá he tenido oportunidad de ver muchos esquemas de trabajo diferentes, como ya lo mencioné, en muchísimos proyectos en los que hemos participado. Por ahí en forma directa, por ahí ayudando a algún otro equipo con alguna dinámica, con alguna práctica, con algún problema puntual que tengan. Y en muchos casos he sido parte del proceso de desarrollo de software desde la concepción del producto, ¿sí? Acompañando con el testing en todas esas etapas hasta la entrega del producto, incluyendo también en ambientes productivos. Y en algunos otros casos nos llegamos a un cliente con un proceso que ya tiene un producto funcionando, que tiene alguna problemática específica y los ayudamos a resolver o encarrilar de alguna forma todo el proceso de testing para que sea funcional al producto que están desarrollando y para que además la calidad esté inmersa directamente en el proceso de desarrollo y no como un hito aparte, ¿sí? En base a esta experiencia mía y a la experiencia de todo el equipo de Crowdar, porque lo que estoy proponiendo, lo que estoy contando en esta presentación es algo trabajado en conjunto con todos, hemos recolectado y armado un modelo de trabajo que a nuestro entender refleja ese despliegue continuo junto con las actividades de testing continuo en todos sus niveles, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a contar un poquito ese modelo
que nos sirve de base para arrancar a trabajar en cualquier cliente y sobre eso hacemos las diferentes especializaciones de acuerdo a la problemática puntual del servicio que estamos dando. Bien. Bueno, este es nuestro modelo de trabajo, ¿sí? Si nosotros analizamos un poquito todo este modelo, tenemos una primer sección de cajitas y flechas que hablan de la implementación del producto y preparación de pruebas, ¿sí? Todo esto podríamos reflejarlo en un sprint de una metodología Scrum, ¿sí? Con la duración que ese sprint necesite de acuerdo al producto que estamos desarrollando y de acuerdo al producto que estamos desarrollando, sí, y a los equipos y a la performance y demás de los equipos. Bien, se arranca con el análisis de una historia de usuario, sí, y en forma paralela tenemos el desarrollo de esa historia, el desarrollo de los test unitarios, sí, y el testing de ese desarrollo en un entorno local de trabajo. ¿Sí? Y en forma paralela se arranca con la escritura de los casos de prueba, la clasificación de esa casuística, smoke, regresión, clasificación por funcionalidad y demás, escritura de las test de la suite automatizada, ¿sí? Que luego va a dar soporte en el proceso formal de ejecución de pruebas, ¿sí? Y generamos esta suite automatizada. Luego tenemos toda la siguiente etapa, ¿sí? Que tiene que ver con el despliegue del producto y ejecución de pruebas, ¿sí? Donde acá lo que hacemos es la integración continua a un ambiente integrado de desarrollo, algunas pruebas de seguridad básicas que le hacemos, ¿sí? Algunos tests que hacemos relacionados con los test unitarios, análisis estático de código, etcétera. Ahora lo vamos a explotar un poquito más. Algunos test de seguridad que se pueden hacer a la infraestructura donde corre ese producto que se está desplegando, que se va a desplegar. El deployment al entorno de pruebas de seguridad más de cara al producto. Y después tenemos todas las pruebas funcionales automatizadas, todos los test automatizados que tengamos planificados y algunos test manuales que podamos tener, ¿sí? Y finalmente tenemos el despliegue o las pruebas del usuario final, los User Acceptance Tests. Bien. Bueno, en esta siguiente diapositiva, remarqué en rojito las cajitas que tienen que ver, ¿sí? Con el proceso de despliegue continuo, ¿sí? Si analizamos esta sección del proceso, lo relacionamos claramente con el proceso de despliegue continuo, que es uno de los ítems para tener siempre producto, estar entregando productos, ¿sí? Y para poder implementarlo necesitamos un ambiente de integración continua, ¿sí? Obviamente para poder tener un repositorio bien organizado, con un pipeline que sea lo suficientemente inteligente como para realizar todas las verificaciones de calidad de ese código, ¿sí? Y después la otra cosa que necesitamos es tener la infraestructura necesaria para soportar todos los ambientes que necesite ese producto, ¿sí? A veces el producto con tener un ambiente integrado de desarrollo, un ambiente de prueba, alcanza. Hay veces que los productos, si hay muchos equipos, necesitan tener un ambiente integrado de desarrollo, un ambiente de QA exclusivo para que no esté sucio con entregas permanentes de producto. Entonces, eso es un poco también a demanda y a medida del equipo y muchas veces también tiene que ver con el costo de esas infras que necesitamos levantar para tener más ambientes, ¿sí? Bien. Bueno, y finalmente siempre tenemos que pensar en el ambiente preproductivo o productivo, finalmente, donde el producto va a estar desplegado en producción. Después tenemos otra sección del modelo, ¿sí? En la que remarqué acá en rojo todo el caminito que tiene que ver con las pruebas, ¿sí? Acá esta parte también, la parte de la escritura de casos de prueba, identificación de las suites,
la escritura de los test automatizados es la etapa preliminar para que cuando el producto está desplegado en el ambiente que sea, en este caso lo mencionamos como ambiente de QA, ¿sí? Podamos ejecutar esa suite automatizada, ¿sí? Donde tenemos unas pruebas de despliegue básicas para garantizar que está todo funcionando más o menos bien, una suite de smoke, una suite de regresión, alguna suite de estrés y carga, ¿sí? Y también podemos tener pruebas funcionales y pruebas manuales, pruebas funcionales manuales, ¿sí? Bien. En el mundo ideal, digamos, lo ideal es tener automatizado la mayor cantidad de pruebas posibles, ¿sí? Dejándolas listas para que en el momento en que haya que utilizarlas, cuando el producto que se pretende verificar está entregado en el ambiente apropiado, estén disponibles, ¿sí? En cuanto a las pruebas manuales tempranas, esta actividad la vemos súper importante y no debería faltar en ningún equipo, ¿sí? Son las pruebas en los ambientes tempranos. Y cuando hablamos de ambientes tempranos, hablamos de los ambientes de desarrollo de esa historia, ¿sí? Por ejemplo, en esta etapa podríamos pensar que el testing manual, ¿sí? Y por qué no, algo de pruebas automatizadas se puedan ejecutar en este ambiente, ¿sí? Y si son manuales, se puede utilizar la técnica de pares para ayudar a detectar problemas y errores antes de que ese software salga del ambiente de desarrollo del propio programador y pase al siguiente entorno integrado, ¿sí? Por otro lado, el acceso a las historias de usuario, a la documentación funcional que puede existir y a otro tipo de documentación que ayuda al desarrollo, permite también a los testers revisarlos, como dije en su momento, para detectar lo antes posible problemas con esas especificaciones. Estos son lo que se llaman pruebas estáticas de código, ¿sí? Y las podríamos poner en esta primera etapa del proceso, ¿sí? También debe ocurrir que durante este proceso el desarrollador escriba sus pruebas unitarias que van a ser ejecutadas en el despliegue. Entonces, dependiendo del porcentaje de pruebas aprobadas o de pruebas exitosas que determine el equipo, este producto va a poder pasar al siguiente entorno de desarrollo. Después tenemos algunas pruebas de seguridad básicas, algunas pruebas de seguridad en la infra y las pruebas de seguridad de producto. ¿Sí? Esta es otra instancia de pruebas interesante que se pueden poner en este pipeline de despliegue, ¿sí? En estas pruebas de seguridad básica podemos pensar en pruebas como Secret Leaks, ¿sí? Que es básicamente revisar dentro del repositorio Git con alguna herramienta la existencia de algún hardcodeo de contraseña, alguna password, algún token, ¿sí? Es decir, revisar que no haya secretos de la aplicación hardcodeados dentro del código de la aplicación. Y acá también podemos tener algún chequeo denominado dependency check, ¿sí? ¿Esto qué hace? Toma el proyecto que se está desplegando, busca el archivo de dependencias y se fija para todas las dependencias la versión que se está usando y se busca en alguna base de datos de vulnerabilidades si esa dependencia más versión está vulnerado o tiene algún issue de seguridad que por ahí el equipo de desarrollo no detectó. Como resultado de esto, generalmente se obtienen reportes de las vulnerabilidades de esas dependencias. Después acá tenemos la práctica que se llama Container Scan, ¿sí? Acá buscamos vulnerabilidades, pero en dependencias, pero de la infra básicamente. Y después tenemos las pruebas de seguridad que tienen que ver con Dynamic Application Security Testing, ¿sí? Ahí se hace un mini pen test al software desplegado, analizando las 10 vulnerabilidades más importantes y nuevamente ese tipo de vulnerabilidades que se analizan dependen de si el software es una API o es un frontend, ¿sí? Después, en relación a las pruebas no funcionales, ¿sí? Yo las marqué en esta cajita nomás. Bueno, básicamente sirven para simular la carga del sistema bajo prueba, analizan su rendimiento, permiten encontrar puntos de mejora en todo lo que es el código y minimizar riesgos en la puesta en producción. Acá en Argentina son muy comunes los Black Friday, ¿sí? O Black Monday, donde se espera mucha concurrencia de público en un e-commerce, por ejemplo, para vender con ofertas. Bueno, hoy ya los sitios están súper
testeados en cuanto a performance, pero lo peor que pueda pasar que en una de esas oportunidades ocurra alguna contingencia de concurrencia y haga que se caigan ventas, con lo cual esa oportunidad de venta se pierde directamente, ¿sí? Acá hay que pensar que estas pruebas son responsabilidad de todo el equipo, ¿sí? En las pruebas de estrés y de carga. El stakeholder ya sabe lo que espera de su producto y del público candidato. El equipo de desarrollo necesita estas pruebas para poder optimizar el código, ¿sí? Y los testers necesitan información para poder planificar esas pruebas en base justamente a toda esa información de público esperado, cantidad de público concurrente en un determinado periodo de tiempo, etcétera, que se le pueda suministrar con antelación, ¿sí? Y acá también tenemos que involucrar al equipo de infraestructura para crear un ambiente de pruebas lo más similar al ambiente productivo cuando estas instancias de prueba se demoran o ejecutan previa a la salida de producción, ¿sí? También el equipo de infra analiza ante una prueba de estrés, de carga, ¿sí? O de concurrencia, cómo actúa la infra, cómo se recupera la infra para también poder detectar fallos en eso o mejorar configuraciones para que esto funcione todo bien. Cuando pensamos en pruebas de performance en el despliegue, no es necesario estresar siempre la aplicación, decir, bueno, siempre la pongo a su máximo rendimiento. No, acá podemos trabajar con medidas o métricas o estrés modelo, ¿sí? Y saber cómo se comporta ante esa carga. Y en cada despliegue verificar que se sigue comportando igual o mejor ante esa misma carga planificada sin que esté al máximo, ¿sí? Bien. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva para poder llegar en tiempo al resto. Bueno, como parte de todos los assessments que realizamos, ¿sí? Cuando iniciamos a trabajar en un proyecto de testing dentro de un proyecto nuevo funcionando, analizamos una serie de parámetros que nos van a permitir determinar de alguna forma ese nivel de madurez de un equipo como para sugerir diferentes implementaciones relacionadas con el testing continuo por orden de prioridad. A continuación vamos a describir algunos de esos parámetros que nosotros tenemos en cuenta para ver en qué nivel está, para poder hacer sugerencias, para luego poder llegar a la implementación de este testing continuo en etapas. ¿Sí? Disculpa, María, simplemente para recordarte que vayas finalizando, de forma que nos dé tiempo de pasarte alguna preguntita de las que nos van llegando. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, acá rápidamente pensamos en 4 niveles, donde en el tenemos pruebas funcionales, manuales y automatizadas en los 4 niveles, pruebas de performance en los 4 niveles, hablamos de pruebas estáticas, unitarias, multibrowser y demos en el primer nivel, para ubicar un cliente acá, pipelines de deployment y delivery, lo podríamos ubicar en un nivel 2, agrupamiento de pruebas y bueno, algunas otras características. Los test de seguridad ya sería como llegando a la frutilla del postre, ¿no? Test de seguridad, incorporación de pruebas de performance en el pipelines y test de usabilidad. Y por último, ejecución de pruebas en paralelo. Bien, ¿con qué nos encontramos cuando implementamos? Bueno, nos encontramos por ahí con empresas que están arrancando, las famosas startups, donde tenemos las características de que, bueno, están ansiosos de generar producto, tienen muchas ideas, generalmente poco capital, tanto humano como económico, testing formal escaso o nulo, ¿sí? Y siempre están abiertos a mejoras y sugerencias. Esta sería un nivel 1 para nosotros y nuestro primer objetivo, por ahí no es un nivel 1, pero nuestro objetivo es llevarlos a un nivel 1, llevarlos a pruebas unitarias, a documentación de pruebas, a automatización de pruebas funcionales y a pruebas básicas, unitarias y funcionales en el despliegue. Después tenemos empresas o clientes o proyectos donde tenemos equipos donde no hay testing automatizado. Hay muchísimo trabajo, pero no hay nada automatizado. Entonces, ocurre que este tema del despliegue del testing continuo empieza a tornarse una carga porque no tienen dónde apoyarse para acelerar los procesos de testing, ¿sí? Entonces, acá lo que hacemos es tratar de llevarlos a un nivel 1, nivel 2,
¿sí? Como primera meta para llegar a tener un incremento o un inicio de tener una cobertura de pruebas automatizadas, tener pruebas básicas y unitarias y funcionales en el despliegue y empezar a planificar pruebas no funcionales porque cuando el producto ya está funcionando puede ser un problema. Y por último, tenemos equipos con testing automatizado, donde por ahí tenemos todo esto del despliegue continuo, de la integración continua, de la prueba continua, pero esas pruebas están en manos de los automatizadores. Y un tester manual por ahí no accede a esa suite automatizada y sigue escudándose en sus pruebas manuales y sigue teniendo procesos de testing largos. Entonces, lo que hacemos acá es revisamos el proceso de testing siempre, ¿sí? Revisamos las prácticas de testing automatizado, vemos cuál es el costo de mantener esa suite y qué frameworks utilizan, ¿sí? El primer objetivo es quitar la dependencia de los automatizadores, que las pruebas automatizadas se puedan ejecutar en el despliegue, que las pruebas automatizadas se puedan ejecutar desde algún pipeline que algún otro miembro del equipo pueda disparar en algún momento, ¿sí? Se planifican e implementan ya pruebas no funcionales. Acá tratamos de llevar a la ejecución en pruebas en paralelo para minimizar también los tiempos de ejecución de pruebas automatizadas, porque muchas veces, por ejemplo, si tenemos pruebas de front, son muy largos los tiempos de prueba automatizada, ¿sí? Y acá ya también se habla de pruebas de escaneo y pruebas y escaneos de seguridad. Bajo todas estas premisas, acá di tres ejemplos típicos, ¿no? Uno donde hay poco o nada de testing, uno donde hay mucho manual y otro donde hay testing automatizado. Nosotros cuando llegamos a un equipo analizamos en qué contexto está, cuál es su situación actual, ¿sí? El famoso assessment, y a partir de ese modelo de testing continuo que les mostré en las diapositivas anteriores, lo que pretendemos es ver cómo lo adaptamos para llevarlo al siguiente estadio. Ese modelo es el modelo pleno, no lo podemos implementar al 100 en todos lados, ese sería el objetivo más importante, pero bueno, depende mucho de las características del producto, de los equipos, porque necesitamos gran apoyo del equipo para eso, y bueno, básicamente darles las sugerencias y acompañarlos. Bien. Ya. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por tu ponencia. Voy a trasladarte, nada, nos hemos comido un poco por el tiempo, pero es que ibas respondiendo algunas de las preguntas que nos iban haciendo, entonces he preferido no cortarte, dado que además lo tenías todo muy hilado. Pero sí que una duda que tiene una de las personas que están en las salas, para poner a prueba las vulnerabilidades de un sistema, ¿qué tipo de estrategia o técnicas de prueba recomendarías utilizar? Estrategias o técnicas de prueba. A ver, las pruebas de vulnerabilidades están en manos de especialistas. En general son pruebas automatizadas donde se analiza el producto con alguna otra herramienta, ¿sí? O la infra con alguna otra herramienta. Es difícil del lado del testing manual o de la automatización común funcional hacer este tipo de pruebas de vulnerabilidad. Hay herramientas específicas que te ayudan a estas tareas, ¿sí? Por acá yo tenía un machete con justamente las herramientas, no lo voy a encontrar ahora. No pasa nada, no pasa nada. Sí, Pero de bueno, todas maneras, si nos lo haces llegar, se lo hacemos llegar a... Pero son herramientas automáticas que te analizan el producto o te analizan la infra directamente, ¿sí? Vale, durante el despliegue continuo es interesante mantener la ejecución de pruebas que no sea interrumpido por los despliegues sobre una rama distinta a la de QA o sobre la misma rama. A ver, sobre la rama, a ver, lo que podemos pensar en el despliegue continuo es, en la rama de QA le aplico todo el set de pruebas lo más completo posible, ¿sí? Ahora, en las ramas previas para llegar al entorno de QA, lo que podemos pensar es en un set acotado. Por ejemplo, pruebas unitarias, que son muy rápidas,
pruebas de APIs o pruebas de backend, que también son muy rápidas, y las pruebas de front yo me concentraría en elegir las pruebas más importantes que garantizan que el producto sigue funcionando como antes de ese incremento de producto que se está haciendo, ¿sí? Entonces, lo haría hacia todos los ambientes, pero acotando por ahí la cantidad de pruebas para que no sea tan voluminoso la ejecución de pruebas. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si quieres finalizar o comentar alguna cosa, así como para acabar tu ponencia. Te trasladaremos todas estas preguntas que no ha dado tiempo a poder comentar. Y bueno, pues nada, no sé si quieres decir algo. O... No, les agradezco el espacio. Desde Crowdar estamos muy agradecidos por el espacio acá en este evento. Me pueden contactar por LinkedIn. Hay otros focos de trabajo que tenemos en la compañía, en la empresa, que también pueden, nos pueden seguir en redes y desde ahí contactar y preguntar lo que necesiten y ver lo que hacemos. Muy bien. Pues nada, no nos queda más ya que dar... También está aquí mi compañero Tony. Agradeceros muchísimo a todas las personas que os habéis estado conectando a esta segunda sesión del VLC Testing. Gracias a todos los ponentes, gracias a todos los organizadores. Ha sido un enorme placer poder estar aquí con todos vosotros y nos vemos en el VLC Testing del 2024.